Hola, mis queridos estudiantes. Bueno, primero que todo quisiera excusarme o disculparme con ustedes por esta ausencia que he tenido durante las clases virtuales. He tenido una serie de inconvenientes, algo que se me ha salido completamente de las manos. Pero bueno, aquí estoy para dar continuidad a la responsabilidad que tenemos de poder finalizar nuestras clases. Decirles pues que quiero que podamos llevar a feliz término la clausura o la terminación de este calendario académico en lo que tiene que ver pues con la asignatura que me corresponde con ustedes. En el mensaje que les envié les comuniqué pues el tema de los taller parcial que vamos a hacer pues en el tema pues de los temas vistos en las exposiciones. Espero que hayan podido desarrollarlo de la mejor forma. En este momento vamos a abordar el tercer corte, que son unos temas bien importantes, precisos. Como siempre se los he manifestado, no los voy a llenar de información que ustedes no necesitan conocer. Voy a ser muy breve pero sustanciosa, transmitirle pues el conocimiento que ustedes necesitan tener en lo relacionado con desarrollo regional fronterizo para que podamos finalizar debidamente el calendario académico. En el momento de ahora vamos a hablar sobre los problemas económicos de frontera a nivel regional. Es uno de los temas que tenía pensado, que tengo estipulado para el tercer corte. De verdad espero pues que sea de mucho provecho para ustedes y que puedan adquirir el mayor conocimiento posible y que pues les pueda servir para poder desarrollar el taller parcial que vamos a desarrollar en el tercer corte, que va a ser pues la nota que vamos a sacar de este corte. La publicación de las notas las vamos a hacer en el fin de semana, pues les voy a cargar todas las notas respectivas y de verdad que espero pues que podamos finalizar de buena manera nuestra responsabilidad. Quiero que en el tema que vamos a tratar, que se los había mencionado hace un rato, que es problemas económicos de frontera a nivel regional, es importante que iniciemos hablando sobre las economías de frontera. Es un complejo diversificado de intercambios comerciales, legales e ilegales que tienen enlaces superiores en los territorios transfronterizos. La economía de frontera integra dos o más economías asimétricas por ser funcionales entre sí, gracias a que lo que es legal acá puede ser ilegal en otro país. Lo que existe acá puede que no exista en otro país y lo que tiene mayor precio acá puede que en otro país tenga mucho menor precio. Es por ello que hay un flujo mercantil que genera un sistema de ilegalidades donde la economía de un lado se riega con la otra. Entonces, podemos decir que mientras más factores diferenciadores se imponen, es decir, mientras más muros o aranceles se implementan entre los países, mayores asimetrías se generan, aumentando los riesgos y por lo tanto los precios y las violencias. Digamos que este es el caso. En este caso, pues en el que vivimos lo que es el contrabando y los tráficos. Ahora con la globalización, en un momento histórico distinto, la oferta de productos prohibidos crece en magnitud y los mercados ilegales se amplían enormemente. Se produce una mutuación importante entre los actores centrales de las fronteras que se pasa de ser contrabandista a ser traficante. Es importante que tengamos claro que la disparidad es causada en parte por la fuerte migración en la que estamos atravesando en estos últimos meses de los venezolanos hacia la frontera y hasta el interior de nuestro país, así como por el desempleo que se ha caracterizado en la región debidamente a la dependencia del comercio, a las fluctuaciones de la moneda venezolana y a la escasez de fuentes de generación de empleo en sectores intensivos y en mano de obra como lo es la industria y la construcción. ¿Cuáles son los principales problemas de frontera? Básicamente podemos hablar en forma general de tres. Vamos a hablar de los delitos aduaneros. ¿Qué son los delitos aduaneros? Son evasión de los controles establecidos en fronteras porque perjudican tanto el recaudo fiscal como el control sobre las mercancías que ingresan o salen de las fronteras. Algunos de estos delitos aduaneros son contrabando de mercancía, que es traer mercancía evadiendo los controles de la aduana sin el pago de los impuestos establecidos.
Defraudación aduanera, que es cuando no se dice la verdad sobre la cantidad de mercancía real que ingresa, del cual se está haciendo ingreso al país o a las bodegas de las aduanas. Y además no se dice la verdad ni en cantidades, ni en pesos, ni en marcas, ni en valor, ni en origen. Otro de los delitos aduaneros son las salidas de productos, es decir, sacar de nuestro país mercancía como por ejemplo la gasolina y algunos elementos de consumo interno, provocando escasez del mismo. Es decir, cuando se llega a un país y de repente se compran una cantidad de ciertos tipos de productos y se los llevan a otros países, y dejan escasez en el país en el cual fueron comprados los productos. Entonces allí, digamos que eso se está establecido como un delito aduanero, cuando se compran cosas o productos que no se debería hacer. En el robo de prendas aduaneras, es decir, cuando se roban mercancías que se encuentran en los almacenes aduaneros o en las bodegas. Por ejemplo, en Almagrario, en el caso nuestro, que es la bodega que nosotros tenemos aquí a la salida vía Santa Marta, en la que la DIAN, cuando incautan las mercancías, las ingresan allí. Usurpación de la función aduanera, es decir, cuando una persona del común se hace pasar por un funcionario de las aduanas. El fraude aduanero, por supuesto, es otro delito aduanero, que es cuando un servidor aduanero ayuda a una persona del común, a un contrabandista, a realizar la salida de los productos sin cobrar los tributos aduaneros que deben de ser pagos por la retención de la mercancía. Y otro delito aduanero, que no es menos importante, es la falsificación de documentos aduaneros, cuando evidentemente se alteran las informaciones estipuladas o cuando se altera la información estipulada en los documentos aduaneros o cuando se falsifica por completo dicho documento. Esos son los principales delitos aduaneros. Todos tienen cárceles, todos tienen mayor gravedad, o sea, digamos que ninguno es exento de cárcel o de pagos de multas exorbitantes por realizar o incurrir en dichos delitos. Otro de los problemas de frontera podemos decir que es el fenómeno del contrabando del combustible. Ese es un fenómeno que nosotros vivimos aquí desde los siglos de los siglos. Tenemos años combatiendo o con este problema fuerte que es el contrabando de combustible. Pues todos sabemos que la mayoría de gasolina que se echa o que los cuales los vehículos pues suministran son de gasolina venezolana, y ese es un grave problema que nosotros tenemos aquí en La Guajira. El contrabando de combustible se presenta en grandes proporciones, manejados por los mayoristas, quienes poseen las infraestructuras para almacenar y transportar el combustible hasta el interior del país. O sea, además de que llega a La Guajira, a veces hasta la llevan hasta el interior del país. Y a pequeña escala, protagonizando pues obviamente los pimpineros, quienes venden este producto de consumo a la persona final. La situación de abandono estatal que se vive en la mayoría de las zonas de frontera y los diversos problemas binacionales no permiten el fortalecimiento de los procesos de integración y cooperación entre los países vecinos. Digamos que esas son las principales causas por las cuales los procesos de integración se ven un poco fracturados, y la cooperación entre los países vecinos casi siempre se encuentran digamos que en una situación un poco difícil. Si ustedes se dan cuenta, Colombia casi siempre vive de guerra con Venezuela, en el sentido de que estos presidentes pues se llegan no coinciden en algunos temas. Si ustedes se dan cuenta, no solamente desde Maduro, desde antes, cuando Chávez también se presentaba en graves problemas entre estos países, es decir, no habían esos procesos de integración y de cooperación entre los países vecinos. Entonces, digamos que esta situación es una de las cuales son motivos principales por la cual existen estas rupturas de relaciones entre estos países. Otro problema grande, gravísimo, que tenemos nosotros de frontera aquí en el departamento de La Guajira son los refugiados
entre fronteras, es decir, la nueva realidad migratoria. Hay problemas socioeconómicos por la cantidad de venezolanos que han ingresado a nuestro departamento, que de una u otra manera han desplazado a los mismos nativos, guajiros y rihuacheros, hablando del caso ya como tal de nuestra ciudad. Esta realidad migratoria ha ocasionado graves problemas socioeconómicos. Hay bajos índices de desarrollo humano, pocos niveles de cobertura de los servicios de salud, las situaciones de pobreza es agudizante, muy alta, y una base económica y productiva poco diversificada. Estas son consecuencias de esta llegada masiva de migrantes venezolanos a nuestro departamento. Ustedes se han dado cuenta que el comercio en el departamento de La Guajira ha disminuido muchísimo, que hay mucha mano de obra local que se ha visto desplazada por el ingreso de mano de obra venezolana, que obviamente pues la pagan mucho más económica y de una u otra manera desplaza a nuestros nativos. Y hay graves problemas de pobreza, porque todos estos migrantes venezolanos se han desplazado a ciertos barrios de la ciudad y algunos lugares del departamento, y como ellos viven en condición de pobreza, pues finalmente son valorados como pobres, y cada vez que se hace la evaluación de los índices de pobreza en el nivel departamental, pues ellos influyen en gran parte porque son considerados pues personas pobres igual. Entonces, son parte de los problemas que nos ha ocasionado el ingreso masivo de personas venezolanas a nuestro país. Por esta situación, en estos territorios se reflejan, digamos que, rezagados asociados con temas como saneamiento básico, infraestructura vial, capacidad productiva, entre otros más. Digamos que todos estos problemas socioeconómicos, entre otros, acarrean estos problemas de saneamiento básico, de infraestructura vial, de capacidad productiva, entre otros. Además del abandono del Estado, la ilegalidad y el contrabando son problemas transversales, es decir, repercuten en cualquier país y en todas las áreas, tanto la ilegalidad y el contrabando. Entonces, nos hacen gran daño en el departamento de La Guajira, y podemos decir que estos son los tres principales problemas socioeconómicos que nosotros tenemos a nivel regional. Les repito, delitos aduaneros, dentro de los cuales están los que ya les había mencionado. Hablamos también del fenómeno del contrabando del combustible, que estamos combatiendo con ellos o conviviendo con ellos desde hace muchos años, y finalizamos pues con un problema bien grave que nos está agudizando muchísimo, que es la cantidad de refugiados venezolanos que están aquí en nuestro departamento de La Guajira. Algunas alternativas de desarrollo fronterizo. ¿Cuál es? Es que el Estado debe regular, o sea, la única solución que se le puede dar a esto es que el Estado debe regular y controlar esta economía, y no recurrir a lo más fácil, que son las acciones policivas y militares, sino que por el contrario, deben buscar la economía de frontera, debe ser enfrentada desde la integración y el mercado, porque la asimetría no se resuelve con represión, se resuelve con integración y con colaboración y cooperación entre los países de fronteras. Entonces, esta es la única manera en la que podamos nosotros empezar a superar estos graves problemas económicos que vivimos en la frontera, específicamente en nuestro departamento de La Guajira. Ese era parte del tema importante que quería conversar con ustedes en relación a los problemas económicos de frontera. Palabras más, palabras menos, quise ser muy breve con ustedes y transmitirles lo que realmente ustedes necesitan conocer. Como se los manifesté anteriormente, esto no se trata de llenarlos de información que no es importante, sino por el contrario, decirles a ustedes la información relevante, redundante o relevante que ustedes necesitan conocer para ampliar su conocimiento en temas de desarrollo regional fronterizo. Y en el tema específicamente de los problemas económicos en la frontera, especialmente en el departamento de La Guajira. Espero de verdad que sea de mucha utilidad para ustedes este video, además de las diapositivas que les compartí, que seguramente les van a permitir a ustedes ampliar un poco más la información y tener allí mucho más claro el tema visto en este momento. Deseo de verdad que tengan un resto de día excelente.